¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el universo? No qué contiene ni cómo funciona, sino qué es. Esa fue la pregunta que me hice una noche cualquiera. Y lo que ocurrió después, bueno, todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola, les habla Ricardo una vez más. En el episodio anterior justamente les alcancé a compartir algunos fragmentos de esta conversación que estaba teniendo con un ser muy particular, con Pollux. Un individuo que sinceramente no sé cómo clasificar, ni tampoco sabría decirle si lo que me dice es real o no. Lo que sí sé es que desde ese momento no volví a ver un universo, ni a entenderlo tampoco de la misma manera. Me habló del tiempo, de la luz, del origen y de algo que él llama logópides, y lo menciona constantemente, todo el tiempo, como si fuera la clave de algo. Pero hasta ahora no me había explicado qué era exactamente, como ni siquiera lo entiendo aún, de hecho. En este fragmento a continuación, justamente vamos a empezar a ver cómo Pollux trata de describirnos básicamente qué es el logópides. Intenta hacerlo, porque realmente lo que vamos a escuchar de la boca de Pollux es una definición muy diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados. Es más bien una imagen, es un espejo de lo que no podemos tocar, pero que sí podemos intuir. Lo que viene a continuación quizá en un inicio sea denso, sin embargo es muy hermoso. Conforme vayamos avanzando con la historia, les aseguro que cada uno de esos conceptos que inicialmente puedan parecer muy complejos van a ir tornándose cada vez más y más sencillos de comprender. De la ciencia y la duda, capítulo 2. ¿Es usted doctor en física?, preguntó Pollux con tono gentil. No, le respondí, ni mucho menos, soy economista, pero un aficionado a la ciencia y a la filosofía. Continuó Pollux diciendo, entonces, dado que no podré demostrarle mis afirmaciones mediante el lenguaje universal, tendré que hacerlo mediante el ejercicio mental, mediante las metáforas, a través de nada más que la imaginación. Permítame entonces apelar a una metáfora. Piensa en ese punto primigenio. En alguna dirección, no importa en cuál sea, comenzó a generarse una ramificación, donde cada una de las posibilidades era dependiente o causada por un instante previo, por el punto primigenio. Es decir, a partir de ese momento se estableció un mecanismo universal. Cada cosa sería una consecuencia y a su vez toda consecuencia sería causada. Es un principio de causalidad tan fundamental que se extiende hasta las mismas leyes que rigen nuestro mundo. Es fascinante, ¿no? Cómo el señor Rudolph, con su aguda intuición y apenas apoyado por un par de ecuaciones, fue capaz de desentrañar el concepto de entropía, esa propiedad tan compleja que compone los sistemas. La segunda ley de la termodinámica nos ayuda a entender el fluir del tiempo. En un sistema cerrado, la entropía no disminuye, sino que tiende a aumentar hasta alcanzar un máximo de equilibrio. Dicho de otra forma, los procesos naturales y universales tienden a moverse de un estado de menor entropía, o lo que es lo mismo, más ordenado, a uno de mayor entropía, es decir, más desordenado. A partir de ese principio de causa y efecto, se configuró un orden en el universo. En este orden, una consecuencia siempre es predefinida por su causa. Es decir, el mismo surgimiento del universo, del logópides, ha sido fundamentalmente definido mediante este proceso, un proceso de causa y efecto, de tal manera que origina un flujo, que forma parte de todo lo que experimentamos. Este flujo, que parece casi inevitable, tiene una sola dirección, la que está alineada con la entropía. Las causas preceden siempre a las consecuencias y no al contrario. A lo largo de nuestra charla verá cómo este principio no solo moldea el funcionamiento del universo, del logópides, sino que también es la base de realidades tan contraintuitivas como inclusive la cuántica. Todo está entrelazado en un mar de causas y efectos que, aunque imperceptibles a simple vista, son la esencia misma de nuestra existencia. ¿No te estás contradiciendo?, le pregunté inquisitivamente. Me decías hace poco que no tenía inicio ni fin, y ahora me dices que hay un instante primigenio, un punto singular donde todo ocurrió, y a partir de ahí todo comenzó a existir. Con la misma solemnidad de siempre, Pollux procedió a contestar. No realmente, aunque es un muy buen punto. Hasta el momento te he mencionado dos conceptos muy bellos, la entropía y el rescalado conforme.
que de hecho fueron desarrollados por los autores que te nombraba hace no más de 20 minutos. Es fascinante pensar que, sin importar la especie, el lugar o el desarrollo tecnológico, siempre se llegan a conclusiones muy similares. El lenguaje universal, después de todo, es el de los patrones y las relaciones matemáticas. Unos la llamaron entropía y otros simplemente la llamaron ordo. Sí, creo que ordo podría ser una muy buena traducción. En fin, el punto es que, aunque textualmente fueran diferentes, conceptualmente son semejantes. Ambos conceptos intentaban abstraer la realidad que experimentamos en conceptos básicos y sobre todo compactos que pudiesen definir y explicar, por ejemplo, la experiencia del fluir del tiempo. Con respecto a tu pregunta, me gustaría poder desarrollarla en 2 puntos. Recordemos que la segunda ley de la termodinámica nos indica que la entropía no disminuye, sino que incrementa hasta alcanzar un punto máximo de equilibrio. Además, recuerde que le mencionaba que el punto primigenio era un punto completamente compacto, donde todo existía en sí mismo y todas las posibilidades existían y a la vez no. El Logópides donde nos encontramos va a seguir el flujo del ordo hasta el momento donde todas y cada una de las posibilidades hayan ocurrido, y justo en ese instante será un punto completamente inerte, inmutable, donde todo existe en sí mismo. Es decir, si hiciéramos el ejercicio mental de rebobinar hacia el futuro, si es que eso tiene sentido, el Logópides llegaría a un último punto donde se habrían generado todas y cada una de las probabilidades, todas existiendo al mismo tiempo, lo posible y lo imposible, lo concebible y lo inconcebible. ¿No le parece curioso que el final del Logópides sea extremadamente similar al punto primigenio que lo causó? En segundo lugar, le contaba al inicio que existe una teoría llamada cosmología cíclica, en donde una de sus principales conclusiones es que 2 estados se vuelven virtual y matemáticamente idénticos cuando se llevan a sus límites extremos. ¿No cree usted que mediante la hipótesis del reescalado conforme podríamos incluso concluir que, si lleváramos al extremo al Logópides hacia adelante, su inconmensurabilidad y vasta infinitud sería virtual y matemáticamente idéntica a aquel punto primigenio completamente compacto y singular? Sé que puede parecer contraintuitivo, pero es que realmente los tamaños pierden relevancia ante fenómenos y entornos físicos así de maravillosos. Creo que con esto queda claro mi punto. Todo punto primigenio no es más que un Logópides, que da lugar a otro Logópides. Cada Logópides contiene una infinidad de universos posibles, y tú solo experimentas uno de ellos. Solo quisiera hacer una distinción, Ricardo, y es que debemos diferenciar el universo del Logópides. Una cuestión es el universo que tú aprecias o percibes, y otra diferente es el Logópides. Así como un insecto dentro del estómago de una ardilla, la cual fue devorada por un águila, un humano, aunque esté dentro del Logópides, no lo experimenta, vive, siente o siquiera distingue. Hace parte de un universo, sí, que a su vez hace parte del Logópides. Sin embargo, hay momentos futiles donde una pequeña, minúscula e insignificante partícula de ese insecto que no alcanzó a ser completamente absorbido por la ardilla pudo escabullirse y experimentar qué es ser parte del águila. Algunos somos esa minúscula e insignificante partícula de insecto, experimentando el Logópides. Me gustaría entender más acerca del Logópides, Pollux. Se me escaparon las palabras, con un tono de genuino interés. Entender su estructura, su composición, su naturaleza. ¿Qué podrías contarme al respecto? Lo primero que debo decir es que el Logópides que puede ser definido no es el verdadero Logópides, dijo Pollux, haciendo un pequeño guiño al Tao Te Ching. Como siempre, recurramos a nuestra mayor aliada, la imaginación. Supongamos que el Logópides es una ola. Las olas por lo general siguen un flujo, una corriente, es decir, tienen una dirección. Ahora, imagina que esta ola es isomórfica e isotrópica, es decir, completamente homogénea. Tomemos una pequeña muestra de esa ola. Si hiciéramos un acercamiento, lo único que veríamos sería una parte idéntica en su forma, solo que aparentemente de menor tamaño. Supongamos que podemos seguir acercándonos indefinidamente. A medida que profundizamos,
nos damos cuenta de que esa ola inicial no es una ola, sino el resultado de una cantidad casi inconmensurable de partículas de agua, de moléculas de H2O. ¿Recuerdas las ramas de los posibles universos que mencioné antes? Si hiciésemos un acercamiento en el Logópides, que a gran escala parece homogéneo como una ola, veríamos que está compuesto por innumerables líneas. Estas líneas representan los universos posibles. El flujo en el que está encauzado la ola es lo que ustedes experimentan como el paso del tiempo. Yo prefiero llamarlo ordo. Todas estas líneas, todos los universos posibles conforman el Logópides, continúa hablando Pollux. Supongamos que tomamos una sola de esas líneas universales y la dividimos en 3 partes, donde la primera y la tercera son idénticas en dimensión. La segunda parte, que se encuentra justo en el medio, es lo que podríamos llamar o denominar un instante en el tiempo y el espacio de ese universo. Dicho de otro modo, el ahora de ese universo. El Logópides, por lo tanto, es el compendio de todas las realidades posibles. Es el resultado de la multiplicación del número de realidades en función de las posibilidades, de tal modo que todos los mundos posibles son reales. Cada uno de esos mundos reales se corresponden con estas líneas universales, por llamarlas de algún modo. Y ninguna de esas líneas se encuentran instanciadas sobre sí mismas. Es como las partículas de agua en la ola. A lo lejos, lucen como una sola estructura, pero cada una de esas partículas no está superpuesta una sobre la otra, de tal manera que mantienen su estructura individual, H2O. Entonces, el Logópides es el compendio de todos los universos posibles que a su vez son reales, desde su principio hasta su fin, todo en un mismo bloque. Ahora, imaginemos que seguimos ampliando nuestra visión. En algún momento podríamos llegar a vernos incluso a nosotros mismos, pero por favor no nos detengamos ahí. Sigamos profundizando. Si siguiésemos avanzando, nos adentraríamos en lo cuántico, y entre fotones que aparecen y desaparecen y bosones que otorgan masa, al final llegaremos a algo aún más fundamental, la función de onda. Cuando alcanzamos lo más pequeño, lo más elemental, nos encontramos con este concepto. Y qué curioso, ¿no? Esa función de onda se comporta casi como una ola. Mira cómo lo más grande y lo más pequeño se reflejan mutuamente. La función de onda y el Logópides son esencialmente lo mismo. El concepto de infinito es complejo de entender, lo sé, pero si sigues el razonamiento, verás que al final todo simplemente es. La mente humana tiende a imponer límites, pues su percepción está restringida por la experiencia, pero estos límites, en última instancia, no existen. Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño son en esencia lo mismo. Lo infinitamente en el futuro y lo infinitamente en el pasado también lo son. Es hermoso, ¿no? Que a pesar de estar limitados por los sentidos humanos, por la temporalidad, por la mortalidad, por las estructuras sociales, aún intentemos concebir lo inconcebible. Qué belleza hay en el agua. Nos ha permitido comprender el río que llena la represa, el dique, su ruptura, las olas, el Logópides y hasta las funciones de onda. La naturaleza es verdaderamente maravillosa. La verdad ni siquiera sé qué decir, respondí al final, después de una breve pausa. Trataba de procesar las ideas. ¿Podrías esperar un momento? Necesito un cigarrillo. Bueno, qué locura, ¿no? Pollux siempre insiste, aparentemente, en definir las cosas, en nombrarlas si queremos llegar a concebirlas. Me pone un ejemplo, vamos a ver qué les parece. Supongamos que un murciélago y un humano pudieran entablar una conversación. Y supongamos que el humano le preguntara al murciélago qué opina acerca de los colores maravillosos que conforman el atardecer. El murciélago no sabría ni cómo responder, es que ni siquiera entendería el concepto detrás de colores, porque no está acostumbrado a experimentar los colores, a vivir colores. Así como nosotros tampoco podríamos entender los conceptos que son inherentes, por ejemplo, a la ecolocalización. Y no porque no existan esos fenómenos, sino porque nosotros no los sentimos y además por no sentirlos jamás hemos tenido la necesidad de nombrarlos. Sin embargo,
existen. Entonces Pollux empieza a contarnos cosas y empieza a nombrar muchas otras también. Nos empieza a hablar de una estructura aparentemente infinita, mucho más grande incluso que nuestro universo. De hecho es tan grande que no solamente contiene a este universo, sino que contiene a todos los universos que pudieran llegar a ser, y él la llama Logópides. Por un tema causal, o sea, de causa y efecto, la entropía o lo que yo llamo tiempo, en el Logópides tiene una dirección, y la dirección que tiene aparentemente va como del desorden hacia el desorden, del pasado hacia el futuro. Y es justamente por eso, porque fundamentalmente fue concebido a través de una causa y un efecto. Entonces, ese Logópide son todas las líneas universales que existen, pero además en toda su línea temporal, es decir, como si cada una de esas líneas fuera desde su principio hasta su final, hablando desde el punto de vista de tiempo, ¿no? Y además todas y cada una de estas líneas universales están tan juntas como pudiesen llegar a estar, pero sin nunca tocarse, como las partículas de que él hablaba de agua que conforman una ola. De esa misma forma, todos y cada uno de los universos que existen en el Logópides están lo más cerca que pueden estar, formando algo que es completamente homogéneo, pero sin nunca jamás llegarse a poner una sobre otra, sin jamás instanciarse, le llamaba él, sobre sí mismas. También nos hablaba que todas y cada una de las líneas universales comparten como que aparentemente un mismo origen, ¿no? Él le llama ese punto primigenio. Si les pudiera decir yo cómo trato o cómo lo podía concebir en ese momento, sería como todas las ramitas de un árbol que al final comparten exactamente un mismo tallo. Introduce otro concepto que él le llama o le denomina ordo. Obviamente él quiere redefinir el concepto de tiempo y lo quiere nombrar ahorita ordo. Y el ordo es como ese flujo que obliga a que el Logópides se mueva justamente en esa dirección, de orden hacia el desorden, que siga la entropía que él llamaba. Y al final entonces básicamente lo que sucediera que todos y cada uno de estos universos se van multiplicando como en una forma de fractal, casi como un árbol infinito de posibilidades. Lo más difícil obviamente es que yo trato de comprender el Logópides y la forma en cómo él se va creando de la manera en cómo yo concibo el tiempo, que es de atrás hacia adelante. Pero lo que él me plantea es que todo existe al mismo tiempo, y es que el tema del rescalado conforme siempre juega a favor de él. Y si no recuerdas en este momento lo que es el rescalado conforme, igualmente voy a dejar el link del primer capítulo, porque en el primer capítulo ya no lo explicaba de una mejor manera e introducía este concepto. Pero el punto es que siempre lo introduce y siempre juega a favor de él. Siempre dice que los opuestos son exactamente lo mismo, que lo más grande y que lo más pequeño, o lo más hacia el futuro y lo más hacia el pasado, o que el inicio y que el fin, todo es virtualmente lo mismo. Pero es que lo que más me sorprende es que dice y argumenta que además es matemáticamente posible. Y cuando yo escucho esto realmente siento un vértigo. Bueno, les agradezco a todos por haber llegado hasta este momento. Espero que puedan seguir acompañándome en los siguientes capítulos en esta historia que nos está relatando Pollux, y que quizá en un inicio sea un poco densa, pero ya verán que conforme nos vaya contando y vaya desentrañando más cada uno de todos estos conceptos que aparentemente son complejos, al final van a resultar casi que completamente intuitivos. Muchísimas gracias.